¿Cuál es la definición de infertilidad? ¿Okay? Y esta pareja cumple con esos criterios. Es importante centrar eso porque muchas parejas que acuden al consultorio a veces no cumplen con estos criterios y tenemos que ser un poco cautos a la hora de manejar. A partir de ahí podemos clasificar también la infertilidad en este caso como una infertilidad primaria, ya que se trata de una pareja que nunca ha tenido ningún embarazo ni partos previos. En este caso, Joela ya había sido estudiada por el ginecólogo, le había hecho un montón de estudios, exámenes y no había encontrado nada normal, de manera que lo manda recién con nosotros para estudiar el factor masculino. ¿Por qué se hubiera sido importante iniciar las dos cosas a la vez, un estudio paralelo? Es porque las causas masculinas incluyen un total del 50%, sumando solamente el factor masculino y las causas mixtas. Ok, entonces, estamos viendo que nosotros como urólogos nos vamos, al enfrentarnos a la pareja infértil, más de la mitad de las veces vamos a tener que manejar el factor masculino. Y es importante, por eso, que nosotros tengamos algunas cosas claras con respecto a lo que es la maneja principalmente del factor masculino. ¿Qué tenemos que hacer generalmente en la primera consulta? Siguiente. Ok, vamos a desarrollar esto como cualquier problema clínico en el cual vamos a definir historia clínica, exámenes auxiliares y exámenes de laboratorio para poder hacer una evaluación adecuada a nuestro paciente, doctor. En nuestro caso tenemos que el motivo de la consulta era básicamente la infertilidad de la pareja. Antecedentes familiares negaban antecedentes de riesgo, son antecedentes personales. Encontramos que ambos referían consumo de tabaco y alcohol de forma social, negaban el consumo de drogas, solamente tomaban antihistamínicos, Rodolfo por sus alergias y ácido fólico, Joela por indicación del ginecólogo. Rodolfo practicaba prurito una vez por semana y Joela ballet una vez por semana. Sobre los antecedentes a nivel patológico, le preguntamos a Rodolfo si alguna vez había presentado parotipapeas, parotiditis, criptorquidia, algún traumatismo a nivel genitourinario, si le habían operado de algo, si había tenido tuberculosis o tenía alguna enfermedad endocrinológica o vasculares, pero negaba porque era antecedente. En este momento, con esa historia clínica, ¿se puede plantear algún diagnóstico? Levanten la mano aquellos que creen que sí se puede plantear un diagnóstico, por favor. Aquellos que no creen que todavía se pueda plantear un diagnóstico. 1, 2, 3, 4, 5. En realidad es bastante difícil plantear un diagnóstico sin el proceso realizado de manera completa. Solo con la anamnesis podemos tener algunas sospechas, a veces eso ayuda, a veces no, así que procedemos al siguiente paso, que es el examen clínico. En el examen físico de Rodolfo encontramos un paciente normosómico de 80 kilos, no presentaba ninguna alteración del vello corporal ni ginecomastia. El tamaño y ubicación del meato urinario era normal, el escroto tenía un tamaño de 3 por 4 centímetros, consistencia blanda, no había masas, pero a nivel del testículo izquierdo se podía palpar un aumento de volumen en el cordón, a la menor de Valsalva, y se palpaba paquete varicoso. En este momento, ¿se puede plantear algún diagnóstico presuntivo? Levanten la mano los que creen que sí se puede plantear un diagnóstico presuntivo al momento. La mayoría está levantando. Y siguiente, sí, en este momento sí, ya tenemos infertilidad y un examen clínico positivo siguiente de un varicocele, que en general vamos a describir posteriormente que nos podemos encontrar al respecto. Estamos infertilidad y varicocele. Siguiente. Entonces nos preguntamos qué exámenes pedir para completar el estudio de Rodolfo. ¿Alguno de ustedes plantea algunos exámenes? ¿Uno solo, dos? ¿Cuáles son? Un espermatograma, ok, han planteado un espermatograma y un ecodoppler testicular. Siguiente, sí, es lo que generalmente nosotros solicitamos, un espermatograma, doctor. Vamos a desarrollar esto en el transcurso de la discusión. La respuesta se va a contestar en el transcurso de los slides. Siguiente. Bueno, encontramos los valores del espermatograma de Rodolfo. Tenía un volumen eyaculado de 1.8 mililitros, una concentración espermática de 14 millones por mililitro, un control espermático total de 25.2 millones de espermatozoides,
una motilidad total de 30%, una morfología de 12% normales, una vitalidad de 70% y glóbulos blancos de 0.5. Déjalo ahí, doctora. ¿Alguna opinión al respecto? Bueno, un siguiente. Tenemos que tomar en cuenta que si bien es cierto, hemos estado acostumbrados, nos hemos formado con ciertos valores de espermatograma, actualmente ya desde el año 2010 hay nuevos valores evaluados, ya no por consenso, como se hizo en la cuarta edición, sino en base a una cohorte de 1.400 pacientes de 14 países del mundo que fueron fértiles durante un año y fueron estudiados para poder definir los parámetros actuales de fertilidad. Entonces, vamos del espermatograma. Tenemos que tomar en cuenta que actualmente tenemos que tender a usar los nuevos parámetros. Los que vemos fertilidad, a veces vemos que algunos laboratorios todavía siguen evaluando la fertilidad con parámetros que no son los de la Organización Mundial de la Salud de la quinta edición del año 2010. Siguiente. Bueno. Comparando los valores de Rodolfo con los valores de la quinta edición, encontramos que el volumen total eyaculado está en valores normales, su concentración espermática está un poco disminuida, el volumen total cuando se dice bien, la motilidad también se encontraba por debajo de valores normales y el resto estaba en valor normal. Tomemos en cuenta que para centrar un poco los cambios principales que han habido es en la motilidad. Antes había motilidad A, B, A progresiva rápida, B progresiva lenta, C móvil en el sitio y D inmóviles. Ahora, la A y la B se han juntado para un total de motilidad progresiva. El otro se toma solamente como parámetro la motilidad in situ y los inmóviles. Y los parámetros son los que ustedes pueden revisar y ver. Eso es algo importante. Y la morfología, que ahora ha bajado, de acuerdo a esta nueva evaluación, a valores tan bajos como 4% de normalidad. Y eso es algo importante para poder definir a nuestro paciente infértil. Siguiente. Sí. Bueno, ahí les planteamos ya el diagnóstico con el espermatograma, que es de una oligoastenotera. Debido a que para el espermatograma de historia patológico pedimos un segundo espermatograma dentro de las 4 siguientes semanas y salió un valor muy parecido al primero. Tomemos en cuenta que si es que nos encontramos con una azospermia o con valores muy alterados del espermatograma, sería bueno no esperar 4 semanas, sino tratar de corroborarlo rápidamente para poder tomar decisiones pronto. ¿Algún otro examen? Creo que ya lo contestaron. Siguiente. Pedimos un ecodoppler, finalmente, y comprobamos la presencia de varicocele izquierdo. Bueno, dentro de los estudios de la pareja infértil, en algunos casos se puede complementar con el cultivo de semen si sospechamos una infección con un conteo de glóbulos blancos aumentados, el perfil hormonal si es que tenemos un conteo de espermatozoides muy bajo, anticuerpos espermatozoides si es que ya encontramos otro motivo de infertilidad, el cariotipo en caso de que presentamos alguna enfermedad congénita y biopsia si es que presentamos una subterna. Dentro de los diagnósticos diferenciales de la oligoastenotospermia encontramos múltiples patologías, ya pueden ser cromosómicas, genéticas, hormonales, infecciosas, obstrucciones, pero también encontramos el varicocele tanto en una oligospermia como una astenospermia. Nos encontramos entonces ya para determinar el diagnóstico final de la pareja y es una infertilidad primaria con una oligoastenotospermia y varicocele. ¿Qué tratamiento le darían? Levanten la mano los que creen que se debería hacer cirugía. Levanten la mano los que no están a favor de la cirugía. Ok, hay un gran porcentaje que cree que se debería hacer cirugía. Siguiente. Esto es un punto importante. El doctor Arruz, ahora conversando antes de la exposición, comentaba que en algún momento algunos de los que nos enfrentamos a fertilidad había hecho la afirmación de que todo varicocele se tiene que operar.
En realidad, si bien es cierto, cito las palabras del doctor Arruz, nosotros somos urólogos y tendemos a hacer cirugía, tenemos que determinar que nos estamos enfrentando a una pareja infértil y que si bien es cierto, tenemos pacientes con oligoastenospermia, que tienen indicación de cirugía, con azospermia severa, con varicocele clínico, varicocele sintomático o adolescentes con hipotrofia testicular, aquellos pacientes que puedan encajar en este aspecto, pero tomando en cuenta el factor femenino, una paciente añosa o una paciente con un factor femenino severo, que este tipo de tratamiento no va a mejorar el pronóstico de fertilidad, ya que generalmente estos pacientes van generalmente a técnicas de alta complejidad, hablemos de ICSI, hablemos de infertilización in vitro, tenemos que tomar una adecuada decisión para ver si este paciente se opera o no se opera. No tratamos varicoceles, tratamos parejas infértiles y eso es algo que tiene que quedar bastante claro en el punto. En este caso es una pareja joven, tenemos un varicocele clínico, tenemos una alteración en el espermatozoide, que es en el espermatograma, que es congruente con el cuadro clínico, así que la indicación en este caso es bastante clara. Siguiente. Así, en este caso se realizó una cura quirúrgica de varicocele con una incisión subinguinal a Rodolfo, dejando una cicatriz muy pequeña para que pueda usar la zunga en Florianópolis. En el seguimiento encontramos que luego de 3 meses el control del hematograma ya estaba normal y a los 7 meses después de la cirugía lograron conseguir un pequeño Rodolfo. Haciendo una revisión de causas de infertilidad masculina, encontramos que las causas más frecuentes de infertilidad se encuentran en 15% de varicocele, un 8.9% de gonadismo y el 8% de disfunciones intestinales. Como ya sabemos, el varicocele es la dilatación del plexo vaquiniforme testicular debido al reflujo venoso. Dentro de las estadísticas se presenta en 14% incluso en hombres sanos, pero 40% en los infértiles, causando dolor y desconfort solamente entre un 2 y 10%. Dentro de las alteraciones puede producir anomalía del cronograma, disminución del volumen testicular, disminución de la función de las células del hebo. Dentro de las opciones de tratamiento encontramos el quirúrgico o la embolización o la espinoterapia. Dentro del quirúrgico puede ser con incisión inguinal, inguinal, ortoperitoneal, de forma laparoscópica o con microcirugía. En los estudios comparativos que ha ido en la cirugía laparoscópica, abierta y liposcópica, encontramos que el beneficio de la liposcópica es que tiene muy baja recurrencia y prácticamente nada de presencia de grosella. Un punto acá. Tomemos en cuenta que estamos hablando de complicaciones, pero en realidad su efecto en la motilidad y concentración y su efecto en la fertilidad, todos los estudios muestran que son comparativos. Por lo tanto, cualquier tratamiento de varicocele que ustedes apliquen a su paciente va a ser efectivo para poder controlar o para poder tratar este punto. Ya si uno trata de ver que quiere tener menor recurrencia o menores complicaciones desde el punto de vista relativo, 2 o 0%, que tampoco es mucho, uno podría considerar, de acuerdo a lo que uno sepa hacer. Si en sus hospitales hacen laparoscópica, hagan la laparoscópica. Si hacen abierta, hagan abierta. Si tienen opción de haberse capacitado para microcirugía, hagan la embolización. Lo que hagan mejor va a funcionar, por lo menos en este aspecto. Siguiente. La idea de la microcirugía y la idea de tratar de ver es tratar de separar las venas varicosas de los linfáticos, que es la explicación por la cual esto produce al final menos posibilidad de hidrocele reaccional y menos posibilidad de recurrencia. Pero nuestro objetivo es tratar a la pareja infértil. Si tenemos opción para estas técnicas, de acuerdo a eso, lo podemos hacer. Si no, y si es que no podemos derivar y nos enfrentamos con urólogos residentes que en el futuro se van a empezar a enfrentar a pacientes y encuentran casos de este tipo, ustedes tienen la capacidad de definirlo con una cirugía convencional abierta.